Un segundito. Bien, jóvenes. Buenos días. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Se ve? Sí. Ok. Vamos a empezar hoy día un tema importante dentro de la biología, que es la histología, ¿ya? Vamos a hablar de la histología, sobre todo los tejidos, ¿ya? A ver, ya, vamos a empezar de cero. A ver, la histología, ¿saben que es una rama de la biología que estudia los Tejido. tejidos? Viene de histo, que es tejido, logos es Estudio, tratado. el tratado de los tejidos, ¿no? El tratado de los tejidos. Ahora, por definición ya conocen, ¿qué son los tejidos? Por favor. ¿Qué son los tejidos? Conjunto de millones de células que se juntan para cumplir Cumple una algunas función específica. Exacto, Conjunto correcto. de células. Exacto, que se agrupan para cumplir funciones. Ahora, los Específico. tejidos, muy bien, hay la histología vegetal y la animal. Los que tenemos tejidos somos los animales y las plantas. Ahora, la UNSA, bueno, afortunadamente para ustedes, solo les piden tejidos de animales, sobre todo del humano. No les piden tejidos vegetales, no se preocupen. Ahora, la histología o ciencia de los tejidos mejoró mucho y ha avanzado mucho y sigue en proceso de avance por el uso de los microscopios. Con el uso de los microscopios cada vez más de mejor ampliación de imágenes, se fue entendiendo cada vez más los tejidos de los animales, sobre todo el humano, ¿no? Entonces, una ciencia que ha avanzado gracias al uso de los Microscopios. porque las células son muy pequeñitas, ¿no? Ahora, los tejidos del humano se originan por un proceso llamado histogénesis. Es el proceso de formación de nuestros tejidos. Ahora, los tejidos del humano se forman en el desarrollo embrionario. Por ejemplo, cuando se forma el embrión, saben que hay etapas del desarrollo embrionario, ¿no? A Sí. ver, ¿cuáles son? Mórula, blástula y gástrula. Ya, primero se fecunda el óvulo, aparece el huevo, sí, Cigoto. cigoto. Esa célula empieza a dividirse por mitosis, originando una que es la mórula. Después aparece la blástula y después la gástrula, ¿correcto? Perdón. En esa etapa del desarrollo embrionario se forman 3 capas en el humano. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí. Sí, profesor. Se fue la señal, disculpen. Sí, profesor. Ya, voy a compartir, a ver, ya.
¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Ya. Estábamos en el origen de los tejidos. Entonces, ¿dónde se originan los tejidos llamado el proceso histogénesis? En el desarrollo Embrionario. Embrionario. Cuando el embrión se forma, se desarrollan 3 capas de células germinales o embrionarias. Es el ectodermo, el mesodermo y el endo. Dermo. Esas células embrionarias tienen que madurar y dar origen a los tejidos. Del ectodermo sale el tejido nervioso y epitelios como la epidermis. Del mesodermo sale el tejido muscular, tejido conectivo y algunos epitelios. Y del endodermo salen también epitelios internos. Ahora, para que del embrión se formen tejidos, vamos a dar una información muy interesante. Cuando las células son embrionarias, como el nombre indica, son células bebitas o aguitas. No tienen función todavía, solo saben dividirse para que el embrión desarrolle. Entonces, esas celulitas tienen que pasar un proceso llamado la especialización celular o diferenciación. Es decir, tienen que empezar a tomar una función. Y cuando ya cumplan una función, recién formarán parte de los tejidos. Entonces, ¿qué ocurre con las células embrionarias? Tienen que realizar un proceso de especialización o diferenciación para empezar a Diferenciación. tomar un tejido. Y cuando ya las células cumplan una función, recién formarán parte de los tejidos. Tejidos. Porque cuando ustedes lo han dicho perfectamente, tejido, conjunto de células que cumplen una función. Entonces, a ver, dígame, ¿cuál? ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, Por favor, profesor. la señal se corta, ¿no? Bueno, se corta la señal, creo. Ahora ya, bueno, disculpen, no es cuestión que escapa lo que pueda hacer. La señal a veces se va, ¿ya? Bueno, entonces, del ectodermo sale el tejido nervioso y algunos epitelios como la epidermis. Del mesodermo sale el tejido muscular, el conectivo y epitelios. Y del endodermo salen epitelios internos que cubren conductos, ¿ya? A ver, los tejidos humanos presentan 2 componentes. Acá tienen un tejido. ¿De qué está hecho? Si ven en la De lámina. células y sustancia intercelular. Exacto. Todo tejido debe llevar células y un lugar donde están sumergidas las células llamada la sustancia extracelular o intercelular. Extracelular. Ahora, en los tejidos del humano, por ejemplo, en el conectivo, en el nervioso, las células, hay células que son frecuentes en ese tejido, se llaman células típicas, representativas. Si analizamos el tejido nervioso, están las neuronas. Si revisamos el tejido conectivo, están los fibroblastos. Pero también los tejidos llevan células de otros tejidos, que se llaman células móviles o errantes, que se desplazan de un tejido a otro. Por ejemplo, en el tejido conectivo hay glóbulos blancos o Leucocitos. ¿De dónde se vienen esas Leucocitos. células? Se vienen de la sangre a colaborar con las funciones. Entonces, un tejido va a presentar sus propias células y también pueden venir células de otros tejidos, sobre todo migran de la sangre para colaborar con las funciones, ¿ya? Ahora, el tejido presenta un lugar donde las células están ubicadas, se llama la sustancia extracelular. Extracelular. Esa es una mezcla de sustancias químicas que lleva distintos porcentajes de agua, lleva glucoproteína, lleva proteínas fibrosas como el Colágeno. colágeno, elastina, lleva glucoproteínas, lleva carbohidratos como el ácido hialurónico, hasta minerales. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esta sustancia celular va a determinar ciertas características de los tejidos. Un ejemplito, ¿ya? A ver, ustedes conocen un tejido muy fácil que es la sangre. Por ser un tejido debe llevar células, que son los glóbulos, ¿correcto? Rojos, blanquitos y pedazos de células que son las Plaquetas. plaquetas. La sangre no solo son células, si es un tejido debe llevar la sustancia Extracelular. Extracelular.
ese líquido donde están las células, que se llama el plasma sanguíneo, que es agua en gran cantidad con proteínas disueltas, albúminas, globulinas, fibrinógeno, lleva azúcares disueltos, lleva minerales, Mineral. sodio. Por lo tanto, como la parte extracelular de la sangre es líquida, el tejido va a ser líquido. Otro ejemplito, el tejido óseo que forma los huesos. Lleva células, que son los osteocitos, por ejemplo, en una parte extracelular que llaman matriz. Ahí hay colágeno, hay carbohidratos y hay Mineral. Mineral. calcio. Y eso hará que ese tejido sea muy sólido, duro, por la parte extracelular. Extracelular. Pues, ¿por qué es importante el estudio de las sustancias extracelulares de nuestros tejidos? De ahí van a salir algunas Características. sobre todo la dureza, flexibilidad, fluidez de los tejidos, ¿ya? Muy bien, en el humano solo hay cuatro grupos de tejidos, los tejidos Epiteliales. los conectivos o conjuntivos, los musculares y el tejido Nervioso. nervioso. Ahora, los tejidos obviamente forman los órganos y sistemas, ¿no? Bueno, hasta ahí supongo que está fácil, no hay problemita, ¿ya? Vamos a empezar con el primer tejido, ¿ya? Se llaman los tejidos epiteliales. Epiteliales. El término epitelial viene del prefijo epi, que es encima de, sobre de. Y teleal viene de, bueno, que es la traducción original, pezón de la teta. Ustedes dicen, pero profesor, ¿qué tiene que ver el pezón, la teta, la mama, la chichi, las boobies, perdón, allá, con este tejido? Si no, parece que viene la siguiente frase. Epi encima cubre el cuerpo de los mamíferos. ¿Y qué tenemos los mamíferos? Glándula Maria. mamaria. Parece que de ahí sale las telitas que cubren el cuerpo de los mamíferos. Entonces, encima del cuerpo del mamífero, por eso sale epitelial. ¿Ya? Teleal, la traducción correcta que es. Lean nomás, no pasa nada. Pezón de la teta. Exacto. A ver, un poquito de vocabulario. ¿Saben que la mujer presenta tres procesos importantes en su desarrollo o maduración? La menarquía, ¿qué era la menarquía? Primera menstruación. Viene del prefijo meno, que es menstruar, y arqueo primitivo, su primitiva menstruación o primera. También la mujer tiene la pubarquia, la aparición de los primeros vellos púbicos. Y la telarquia es la aparición de la glándula mamaria, el brote mamario. Entonces, ¿cuántas arquias tiene la mujer? Tres. La 3. menarquía, primera menstrua, Menstruación. pubarquia, aparición de los primeros vellos púbicos. Y la telarquia, Hablando de las mamarias. aparición de las mamas. Bueno, ya regresando a este tejido. Los epitelios son como telitas o membranas que cubren o revisten todas las superficies de nuestro cuerpo, tanto por fuera, que se llama epidermis, o internamente. Estos tejidos son de cubierta, básicamente. También presenta células que se modifican para elaborar y segregar distintas sustancias químicas, forman nuestras glandulitas. Forman las glándulas tanto exocrinas, endocrinas. O sea, también tienen células que elaboran y segregan sustancias, forman las glándulas. Y a su vez nos ponen en contacto con el medio ambiente. Ahora, este tejido es importante porque realiza una enorme cantidad de funciones. O sea, son como telitas o membranas que protegen, ¿ya? La primera función sería la protección. El epitelio más importante de proteger el cuerpo se llama la Epidermis. ¿De qué nos protege la epidermis? Que es parte de la piel. Del contacto físico, del roce, de la fricción, de sustancias químicas que no podrán ingresar, ¿no? La epidermis es muy importante la protección del cuerpo. A ver, una preguntita. La epidermis es el epitelio que cubre el cuerpo, parte de la piel, el último tejido de la piel. ¿Qué pH lleva la epidermis? ¿Saben qué es pH, no? ¿Qué es pH? 7,2.
No, pH es, no, está bien, pH es el potencial de hidrógeno, o sea, saber si algo es ácido básico, ¿correcto? Si va más de 7 es básico, si va menos de 7, ¿qué es? Ácido. ¿Saben qué pH tiene la epidermis? De 4,7 a 5,7. O sea, la epidermis es de un pH ácido, de verdad. O sea, la sangre sí es de pH 7,3, pero la epidermis tiene un pH ácido. Y eso, perdón, es muy importante porque controla la proliferación de microorganismos. Ya, y jóvenes, si les quieren cuidar mejor su piel, o sea, su epidermis, y esto para la parte ya de cuidado estético o corporal, ¿no? Los mejores jabones que deben usarse para la limpieza de la epidermis son los que conserven el mismo pH de un carácter ligeramente ácido. Por ejemplo, a veces los jabones que usamos, los corrientes, le alteran el pH a la epidermis y pueden provocarse hasta prurito, que es pica la piel, la reseca. Dice, este jabón es una soncera, me hace picar la epidermis. Hasta pueden provocar pérdida en la capa grasosa, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un buen jabón para lo que llama la piel? Cuando le mantenga su respectivo pH. pH. Entonces, ¿qué pH pH tiene la ácido. epidermis? Ligeramente. Ácido. Ácido. Correcto, muy bien. A ver, también los epitelios sirven de absorción. Por esas membranas pasan alimentos. Lo hace el epitelio del intestino Delgado. de los túbulos proximales de la nefrona también. Permiten pasar gases, difusión, el epitelio de los alveolos. Los epitelios segregan sustancias porque forman todas las glándulas. Transporte, el epitelio de la trompa transporta el ovocito al útero para el desarrollo embrionario. Inmunidad de barrera, los epitelios son, la epidermis forma una capa que no pueden pasar microbios. Movimiento. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, es que a veces se va la señal, perdón. El epitelio que cubre el interior de los conductos de la mama, jóvenes, solo quiero que me entiendan algo. Epitelios son telitas que cubren todo, ¿ya? Conductos, órganos, cavidades, todo. O sea, no solamente el epidermis. Si ven, por ejemplo, una arteria, es un tubo hueco. Lo va a cubrir epitelio. O sea, en nuestro cuerpo todo lleva telitas llamadas epitelios, ¿ya? Entonces, en el caso de los conductos de la mama, que son tubitos donde va a pasar la leche, ahí hay células mioepiteliales que son de cubierta, pero se pueden contraer y ayudan a que la leche se expulse. También son receptores de estímulos, porque están acompañadas de neuronas para formar los sentidos. Hasta el epitelio de los túbulos seminíferos tiene función germinativa. Ahí se maduran los Espermatozoides. Ya, a ver, otra vez conmigo. ¿Por qué son tan importantes los epitelios? Por sus funciones. ¿Qué epitelio nos protege del roce, contacto, sustancias del exterior? La Epidermis. Epidermis. cuyo pH es de 4,7 a 5, ligeramente ácida. ¿Qué epitelio o telita deja pasar sustancias? Absorción, el epitelio del intestino Delgado. y de los riñones, de los túbulos proximales. ¿Qué epitelio o telita deja pasar gases como el oxígeno? El que cubre los alvéolos pulmonares. ¿Qué epitelio sus células segregan sustancias? Los epitelios que forman nuestras glándulas. Glándulas. ¿Qué epitelio transporta al embrión? El que cubre por dentro la trompa de Falopio. ¿Qué epitelio es inmunidad de barrera que no deja que entren microbios? Epidermis. ¿Qué epitelio permite que la leche salga al exterior? El epitelio que cubre por dentro los conductos de las glándulas. Mamaria. Ahí hay células mioepiteliales de cubierta, pero que se contraen para expulsar la leche. Inclusive, estas células son estimuladas por la hormona llamada oxitocina, ¿no? Los epitelios se unen con las neuronas para recepcionar estímulos. Se llaman los epitelios sensoriales, que son los sentidos, ¿no?
Y en el epitelio del túbulo seminífero maduran o germinan los espermatozoides. Ya miren un dibujito fácil ya. Funciones. La epidermis, ¿para qué sirve? Protege del roce, abrasión, contacto. Inmunidad de barrera. La epidermis no deja pasar los microorganismos. ¿Qué epitelio es de Organismos. absorción? Por esas células pasan alimentos a la sangre. El epitelio del intestino del... Delgado. ¿Qué epitelio permite el paso de gases como el oxígeno y el CO2? El epitelio de los alvéolos Alvéolos pulmonares. pulmonares. ¿Qué epitelio segrega sustancias? El que forman las Glándulas. glándulas. Correcto, muy bien. Perdón. Características de los epitelios. Los epitelios tienen ciertas características inherentes o propias del tejido. Siempre que se analice un tejido hay que hablar de sus células. Las células provienen de las 3 capas germinales o embrionarias. O sea, tanto el ectodermo, mesodermo y endodermo. A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué las células epiteliales se originan o provienen de las 3 capas del embrión, tanto ecto, meso y endodermo? ¿Porque cubren solo la parte externa o también cubren la parte interna? Cubren la parte externa y interna. Entonces, ¿de qué parte del embrión tiene que venir? De todas las capas, porque están por todo el cuerpo. Entonces, por eso se originan de las 3 capas embrionarias. Ahora, para que las células puedan cubrir, deben tener formas geométricas. Pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. Ahora, como tienen que formar capas protectoras, sus células están pegaditas. Casi no existe sustancia entre célula y célula. La sustancia extracelular es muy escasa o inexistente. A lo mucho las células se rodean de una cubierta que rodea la membrana llamada de glucocálix. Es como un moquito que hay alrededor de la membrana que permite la adhesión celular. O sea, si ven las células del epidermis al microscopio, están pegaditas, casi no hay espacio entre ellas, ¿sí? Rodeando la membrana hay una capa de glúceo, se llama la capa de Cálex. que es como una capa mucosa que permite adherir células. Se pega un poquito. Es un tejido avascular porque no tiene vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se nutren esas células? Por Por tejido difusión del conectivo. tejido que esté abajo, que es el Difusión. tejido Conectivo. conectivo, laxo. O sea, abajo hay vasos sanguíneos en el tejido conectivo y ahí circula sangre, hay oxígeno y nutrientes y pasan hacia las capas de arriba por difusión. Bueno, ¿se acuerdan qué era la difusión? Paso moléculas donde hay más, donde hay Menos. menos. Ahora, los epitelios se sitúan sobre una membrana basal que elabora del tejido conectivo, donde hay fibras de colágeno, elastina, glucoproteínas. Hasta ahí está, por ejemplo, el ácido Hialurónico. Eso no es epitelio. La membrana basal la elabora el tejido conectivo. Ahora, existe mucha cohesión celular. ¿Qué es es la unión entre las células? Al entrar en contacto las células, porque están pegaditas, las membranas generan uniones de membrana. Tienen los desmosomas, tienen, por ejemplo, uniones estrechas. Inclusive en las células del epidermis hay una proteína que forma uniones, que es la queratina. Por eso las células no se pueden separar, ¿no? Bueno, les voy a contar algo ya para no hacerlo tan aburrido hoy día, ¿ya? Si ustedes jalan su epidermis, no se puede romper tan fácil, porque las células están fuertemente unidas porque entre una célula y otra hay uniones de las membranas, desmosomas, interdigitaciones, uniones estrechas. Saben que en el Perú nació un niño que no tenía esta característica que era la cohesión celular. Sus células no estaban unidas y se separaban muy fácil y se le llamó la epidermolisis bullosa, más conocido como el niño mariposa. Le pusieron mariposa porque su piel o su epidermis era tan delicada como las alas de una mariposa. Flexionaba la muñeca y se rompía la epidermis. Por eso se llama la epidermolisis. ¿Qué es lisis? Lisis. Rompimiento.
destrucción, descomposición, partirse. Entonces la epidermis se le partía. Y el niñito no podía ni doblar el codo, la muñeca, porque su epidermis se rompía y sangraba. Pucha, entonces lo que hicieron los médicos es tratamiento, hay que vendar algunas zonas, que tenga poco movimiento, usar cremas especiales, ¿no? Que lo he vuelto a ver en tele, ya en la pandemia, que hablaron de la historia del niño mariposa, que todavía está vivo y es un jovencito. Y si lo vieran es un poco penoso verlo, porque como su piel es muy frágil, se rompe, su carita está como que está pelándose, tiene algunas heridas en el cuerpo, ¿no? Porque su piel es demasiado deli. Delicado. ¿Por qué característica que no tiene? No hay cohesión. Celular. O sea, las células no están muy unidas por un desorden genético, ¿no? Ahora, ¿qué es la polaridad? Las células de la superficie de los, que da un espacio, de los epitelios, pueden modificarse, desarrollando microvellosidades, ondulaciones de la membrana para absorber, como lo hacen las células del intestino. y también pueden desarrollar filamentos llamados cilios, que son como pelitos o pestañitas microscópicas que están vibrando. Y esos cilios permiten empujar células, como lo hace el de la trompa de Falopio, o el epitelio de las vías respiratorias, para filtrar partículas, ¿no? Y es un tejido que tiene gran capacidad de generación celular porque sus células conservan la capacidad de mitosis. Ya, voy a hacer unas preguntas o repetirlo lentito, ¿ya? Características del tejido epitelial. Sus células llamadas células epiteliales se originan en las 3 capas embrionarias. ¿Por qué? Porque cubren tanto la parte externa, media e interna del cuerpo. Punto. Para que sus células cubran todo y formen telitas de cubierta, tienen que ser planas, cúbicas o Cilíndricas. Para formar membranas que tapen, las células tienen que estar pegaditas. Casi no hay sustancia extra. Extracelular. A lo mucho las células del epitelio, como la epidermis, se rodean, la membrana se cubre de una capa gelatinosa llamada la capa de Glucocálix. Glucocálix. que permite la adhesión de las células. Al tejido epitelial no le llegan vasos sanguíneos, es totalmente vascular. Entonces, ¿cómo se nutren las células? Obtienen alimentos por difusión de oxígeno y moléculas del tejido subyacente, que es el tejido conectivo. O sea, pasan oxígeno y moléculas por un proceso de difusión. Debajo de los epitelios hay una membrana llamada basal, que le elabora el tejido Conectivo. Ahí encontramos proteínas fibrosas como el colágeno, como la elastina. Encontramos glucoproteínas, hasta polisacáridos como el ácido hialurónico. Las células están fuertemente unidas, que se llama la cohesión celular, por uniones entre las membranas que están en contacto, tipo desmosomas, uniones, interdigitaciones. Las células en el espacio libre pueden modificarse, desarrollando ondulaciones que son las Microvelocidades. que son ondulaciones de la membrana para absorber sustancias, como las células del epitelio intestinal delgado o de los túbulos de la nefrona. Y también las células desarrollan pelitos llamados Cilios. que vibran constantemente para empujar o transporte, como el epitelio de la trompa de, Falopio. o para filtrar, como el epitelio de las vías Respiratorias. tráquea. Sus células conservan la capacidad de mitosis o regeneración celular, o sea, el epitelio se regenera. A ver, vamos a hacer una preguntita, ¿ya? Los tejidos epiteliales presentan células de alta especialización celular o de poca especialización celular. Elijan una. Poca especialización. Muy bien, ¿por qué? Porque todavía conservan la capacidad de que, De transformarse en otras células. no, Mitosis. Ya, cuando un tejido, ya es fácil, jóvenes, cuando un tejido tiene poca especialización, sus células no son tan maduras, tan especializadas. Son chibolitas y pueden reproducirse.
Cuando un tejido como el nervioso se especializa mucho, el tejido de alta especialización, como el nervioso o el muscular, sus células ya pierden la capacidad de mitosis. Inclusive salen del ciclo celular. Entonces, los epitelios tienen células de alta o escasa diferenciación celular. Escasa diferenciación Porque celular. conservan la capacidad de poderse dividir por Mitosis. mitosis. Mi Y ahora dando unos ratitos. ¿Saben cuál es el epitelio que más rápido se regeneran? 2, 3 días se reparan las células por Ah, nuevas. el de epidermis. Epidermis. No. El epitelio que cubre el intestino delgado. O sea, el epitelio que cubre el intestino delgado, ese se regenera muy pronto. De verdad, sus células están 2, 3 días y se desprenden y aparecen nuevas células. Inclusive, la epidermis se regenera todas sus capas en promedio de 3 a 4 semanas. O sea, se regenera también la epidermis constantemente en una regeneración constante, pero lo hace de manera más lenta. Para que todas las capas de la epidermis se regeneren, demora más o menos de 3 a 4 semanas. semanas. O sea, en un mes, ¿cuántas veces van a cambiar de epidermis? En un año, perdón, 12 veces a 13, ustedes que son jóvenes. Yo viejito ya 11 veces, 10, o sea, también depende de la edad, ¿no? Ya, unos datitos más. Y si quieren, lo ven en su vida. Vamos a suponer 2 heridas, ¿ya? Digamos que se muerden la parte interna de la boca. El labio, están comiendo, se muerden el labio, está moreteado, hasta sale un poquito de sangre, ¿sí? Y al mismo tiempo se cortan la epidermis. ¿Quién cicatriza más rápido? ¿O se regenera más rápido? ¿La epidermis o la herida que tienen dentro de la boca? ¿Nunca se han mordido la boca? La boca. Correcto, porque pertenece ya al epitelio del tubo digestivo. Su regeneración es más rápida. La epidermis demora un poquito, Un poco más. Más. 3 a 4 semanas, ¿no? Ya yendo a algo muy interesante ya para las chicas sobre todo. Esto no saben de repente muchas personas que todas las capas del epidermis se regeneran un promedio de 3 a 4 semanas. Ya. De pronto va una señorita al dermatólogo y dice, doctor, por el sol me han salido manchitas en mi cara, manchas por el sol o por el embarazo, ¿no? Ah, el doctor le dice, señora, usted tiene unos melasmas, manchitas. Le vamos a dar su tratamiento, lociones y cremas para que desaparezcan estas manchitas, sobre todo cremas. La paciente se echa la crema unos 3, 4, 5 días. Al sexto día se mira y dice, sigue la mancha igualita. Ah, este médico me ha engañado, o sea, por gusto, estas cremas no sirven para nada, por gusto, sigue la mancha, sigue ahí la imperfección, ¿no? Es que tienen que ser pacientes, tienen que esperar que todas las capas se regeneren. Mínimo, ¿cuánto? De 3 a 4 Semana. Es por el grosor. para que haya una regeneración, pues a veces son desesperadas, ¿no? Bueno, ya, punto. Acá tienen, miren, los epitelios presentan células muy pegaditas con escasa sustancia extracelular. Debajo está la membrana Basal. basal, ahí hay colágeno, elastina, polisacáridos. En la superficie libre desarrolla modificaciones, por ejemplo, acá hay microvello. Microvellosidad. Es un tejido avascular, no tiene vasos. Sanguíneos. Miren, tiene polaridad. En la parte superficial pueden desarrollar modificaciones. En este caso hay microvello. Modificación. Microvellosidades. Correcto, que son ondulaciones. Por ejemplo, ya les cuento algo de la terminología. Acá se equivocaron un poquito los de la nomenclatura. Si ustedes traduzcan microvellosidad, ¿qué significa? ¿Qué es micro? Pequeño. Pequeño. Vellosidad son pelitos. En realidad las microvellosidades no Sí. son pelos. ¿Saben qué son? Ondulaciones de la membrana. La membrana se empieza a ondular como proyecciones hacia afuera, tipo evaginaciones o dedos, para absorber los alimentos. Alimentos. Entonces,
A la que se debió llamar microvellosidades fue a los cilios, porque sí son como vellitos, muy finos, tipo pestañitas o cejas. Pero quedó la nomenclatura y le pusieron a esas ondulaciones las microvello, Microvellosidades. pero no Microvellosidades. son vellos. ¿Qué son? Ondulaciones de la Membrana. tipo evaginaciones que salen hacia arriba, como dedos, para absorber los alimentos. Bueno, ya punto. Vamos a ver la clasificación de los epitelios. Se clasifican por las funciones en 3 tipos. Los de revestimiento, los glandulares y los neuroepitelios. O sea, unos cubren, se llaman de revestimiento. Otros elaboran y segregan sustancias, los glandulares. Y otros forman parte de los sentidos, llamados neuroepitelios. Ahora, por la cantidad de capas hay 3 tipos. Los de una capa se llaman simples o monoestratificados. Los de 2 o más capas, poliestratifi Estratificado. o simplemente estratificados. Y por la forma de sus células pueden ser de células planas, cúbicas o cilíndricas. Cilíndricas. Entonces, según la función, ¿cuántos epitelios hay? 3. Los que cubren los glandulares y los neuroepitelios. Por la cantidad de capas pueden ser de una capa, de varias capas, 3 capas. o de una, pero aparentar de varias, que son los pseudoestratificados. Por la forma pueden ser planos, cúbicos o cilíndricos. Ya, a ver, ustedes van a poner nombre a este epitelio, ¿ya? Ya. ¿Qué son epitelios monoestratificados? Mono. Una O sola simple. capa. Una sola capa. Una capa de células. Es como telitas de una capita de células. Esos epitelios, al llevar solo una capa de células que están sobre su membrana basal, son súper delicados. Es como una membranita de una capita de células fina, delicada. No puede ser sometido a contacto físico, roce, fricción, porque se dañarían. Por lo tanto, siempre van a estar en órganos internos. Interno. Ahora, se clasifican por el tipo de células. Hay de revestimientos simples de células planas. Es como un mosaico de células pegaditas, tipo piso. Se llama simple por ser una capita de células. Y las células son algo aplastaditas o planas. Se llamaría simple plano. Este es muy abundante en el cuerpo. Se encuentra cubriendo por dentro los vasos sanguíneos. Se llama el endotelio. El endotelio es jóvenes, ¿conocen las arterias, venas, sí? Son tubos huecos que por su interior circula la sangre. O sea, como cañerías, como conductos, o esos vasos sanguíneos. En la parte interna del vaso, del conducto de la arteria o vena, hay una telita que protege por dentro de la arteria o vena. Se llaman los endotelios y hecho de células planas en una capa. Por lo tanto, es un epitelio simple y a la vez plano. ¿Qué es el endotelio? La telita interna de los vasos Sanguíneos. sanguíneos. También se encuentra en los mesotelios. Ahí tienen la pleura, el pericardio, el peritoneo. También se encuentra en los alvéolos Alvéolos pulmonares. para que por ahí pase el oxígeno, por ser una telita muy delgadita. También se encuentra en la cápsula de Bowman. Eso en la nefrona, en la hoja Parietal. parietal. Ya a ver, otra vez conmigo. ¿Qué son epitelios simple plano? Es una capita de células todas aplastaditas tipo planas o pisos, súper delicadito. Lo tenemos cubriendo por dentro los vasos sanguíneos. ¿Qué se llama eso? El Endotelio. También está en los alvéolos Pulmonares. Pregunta, ¿qué función cumple el epitelio de los alvéolos pulmonares? La difusión de los... Difusión. Gases. Correcto. También cubre la parte externa del pulmón, la pleura. Cubre el corazón, el Pericardio. y cubre la bolsa intestinal, el Peritoneo. También está en la cápsula de Bowman. Bowman, en la hoja parietal. Ya miren, acá tienen ya otro dibujito. Si este es el corte de una arteria, la parte interna de la arteria
o vaso sanguíneo es un endotelio. Miren esto de acá. Es una capita de células planas, como un piso, para que circule la sangre. Este es el parte de la nefrona, ¿no? Esta es la cápsula de Bowman. Bowman. Cápsula de Bowman. Cuya hoja parietal, la que da afuera, miren, son células algo aplastadas. Es un epitelio de una capa simple y las células son aplastadas o planas, ¿sí? Pues, este epitelio, por ejemplo, el del endotelio, es uno de los que más deberíamos cuidar. No tanto la epidermis, bueno, total, si uno se broncea, se mancha, no se va a morir, ¿no? El endotelio que cubre por dentro de los vasos sanguíneos sí puede ser una alteración, puede ser mortal. ¿Qué pasa si al endotelio se pegan placas de grasa, colesterol, triglicéridos? ¿Qué pasa con el espacio de la arteria? Disminuye. Empieza a reducir, la arteria pierde, los vasos pierden elasticidad, se pueden taponar hasta que se puede formar un coágulo ahí, la sangre no pasa, y eso puede provocar daños graves hasta la muerte. Por eso a veces nos empecinamos en más cuidar que el epitelio externo llamado epidermis en vez de cuidar el endo. Endotelio. Helio. Ese sí hay que cuidar. ¿Y cómo lo cuidan? A ver, ¿cómo lo cuidarían? Mejorando su Alimentación. tanta grasa saturada, colesterol. ¿Dónde creen que se va a pegar? ¿Se va a pegar al endo? Endotelio. Endotelio. Va a taponar las arterias y peligroso, ¿no? Bueno, y a una más ya mientras viene el profesor. Allá. Hay otro epitelio que se llama simple cúbico. Miren, simple por ser una capita. Y sus células son cúbicas y pegaditas. Vean, el dibujito es más explicativo que yo. Simple por ser una capita de células, no hay una capa sobre otra. Este epitelio puede ser de dos tipos. El simple no modificado, cuyas células terminan sin ninguna alteración. Se encuentra, por ejemplo, en la glándula tiroides, en conductos de glándulas, cubre el ovario, la retina. Y hay un epitelio que tiene microvellosidades. Se encuentra, por ejemplo, en los túbulos contorneados proximales de la nefrona. Ya, miren, vamos a verlo acá, ¿ya? Lo vamos a ver acá, miren. Si ven este epitelio de acá es de células cúbicas. ¿Ven acá donde estoy el puntero? ¿Aló? Sí. Sí. Ya, son células ya que son algo cúbicas. Tienen Microvellosidades. para que se reabsorban sustancias y no continúan su paso por la orina y se reabsorben y regresen a la sangre. Este es el epitelio de los túbulos contorneados Proximales. proximales. Muy bien. Bueno, hay otro epitelio que es el simple cilíndrico o columnar. Es una capita de células cilíndricas que puede ser no modificado. Se llama no modificado cuando la parte que da un espacio no tiene ninguna alteración. Es el epitelio del estómago, intestino grueso o colon. Y el modificado puede desarrollar acá ven las Microvellosidades. tipo chapa estrella que cubre el intestino y sirve de absorción. Y el ciliado es el que tiene la trompa de Falopio. para desplazamiento del ovocito y del embrión. Bueno, Juan, la siguiente les vuelvo a repasar, ¿ya? Pues espero que hayan aprendido algo. Bueno, cuídense mucho. Ya nos vemos la siguiente, ¿ya? Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta la siguiente. Hasta luego, Cuídense. profesor. Cuídense. Hasta luego. Chao.